Esta clase es la última clase de Plan 1, de Plan 1, de la cursada 2024. La clase se llama Las propuestas para la transformación de la ciudad y dada hoy, 10 de septiembre, tiene un doble propósito. Por una parte, adelantar contenidos que tienen que ver con la unidad temática 4, que refiere a propuestas. Adelantar contenidos porque tenemos un escenario que no, tenemos que ir viendo qué pasa. Entonces ya dejamos planteada la última clase teórica ante un escenario crítico de no sabemos cómo va a continuar el año. Y por otra parte, que es el más importante en el contexto de la cursada, tiene como objetivo apoyar la formulación de propuestas en el contexto del proceso de formulación del plan que ustedes están haciendo. Ustedes hasta ahora estuvieron desarrollando un proceso diagnóstico en una parte de la localidad de Villa Elisa y ahora están como decantando las conclusiones del diagnóstico. Bueno, nos interesa que le den un zarandeo, una vuelta de rosca importante a ese diagnóstico a partir de confirmar que ese diagnóstico está construido para la transformación, ¿no? No estamos estudiando Villa Elisa porque nos interesó profundizar en esa localidad, sí nos pasa eso, pero estamos tratando de pensar transformaciones concretas para Villa Elisa. Entonces, la clase teórica tiene que ver con eso, con situarlos en el marco del diagnóstico, en el diagnóstico para la propuesta. ¿Se ubican cada uno dónde está? ¿En qué parte de la instancia del diagnóstico está? ¿Se acuerdan que estuvimos trabajando en hacer la síntesis de la estructura urbana, en poder decantar los problemas más críticos que tenía la localidad en relación a, dimensiones diversas, ¿no? Problemas ambientales, problemas sociales, problemas más de tipo urbanístico? Y también ver cómo evolucionaban estos problemas, ¿no? Con la idea de formular tendencias. Bueno, esos problemas, esas tendencias y esas potencialidades, las más grosas, lo más estructural, lo que tiene urgencia, premura de abordarse, es lo que ustedes van a abordar con la propuesta. ¿Bien? Que bueno, empezamos. La clase es, de alguna manera, la presentación de un conjunto de formulaciones que van de un carácter general a la transformación concreta con proyectos. Entonces van a ver que la clase está organizada en 3 partes. Una primera parte donde recupero nociones preliminares sobre la planificación y todo lo que recorrimos en el año. La segunda parte, la definición de propuestas más de carácter general para todo el sector urbano que ustedes están trabajando. Van a ver que hay propuestas que son abarcativas de todo. Por ejemplo, los objetivos, ¿no? Los objetivos de la transformación son para la totalidad del sector. Los lineamientos abarcan a la totalidad del sector. El modelo deseado, las estrategias, son propuestas que tienen que ver con lo mismo. Esa primera parte le llamé en este índice propuestas de carácter comprensivo, en el sentido de que comprenden a la totalidad del sector y son de carácter general. La segunda parte, se me va el PowerPoint, voy a seguir por acá. La segunda parte tiene que ver con la planificación ya de los distintos elementos de la intervención. La formulación, la planificación de programas, proyectos, de los planes particularizados, hasta del diseño urbano, ¿no? Lo que tiene que ver ya con avanzar en la transformación concreta. Y la última parte de la clase, esta tercera, tiene que ver con la implementación, la gestión de la propuesta. Las 3 partes están relacionadas. No hay posibilidad de cumplimentar los objetivos si después no pienso cómo son los proyectos y no pienso cómo implementarlos. Están interrelacionadas las 3 partes. Las separo a los fines de profundizar. Esa es la organización de la clase, vamos a recorrer esto. Como nociones preliminares, ahí está. Como nociones preliminares, paso rápido, se los dejo escrito, pero bueno, recuerdan que estamos hablando de planificar con la idea de pensar antes que actuar, pensar
en términos de construir caminos antes de poder empezar a transformar, formular objetivos en forma colectiva, y la idea de planificación urbana como una forma de planificación territorial que abarca a los núcleos urbanos, a los sectores de ciudad. En ese marco, el plan urbano es el principal instrumento de la planificación urbana. Lo que estamos haciendo ahora es recorriendo la formulación de un plan urbano. Instrumento para la planificación. Respecto de la recuperación de contenidos, solamente me detengo en esta parte que enfatiza tres componentes. Los objetivos del proceso planificado que ustedes están enunciando, el para qué, ¿no? Es el eje, es el norte, el objetivo de un proceso de planificación. La formulación de propuestas se basa en el diagnóstico. Es fundamental el diagnóstico para seleccionar los problemas, como les decía recién, para poder valorar las potencialidades, para poder formular tendencias, pero también en un proceso de formulación de un plan, en la instancia de evaluación, es fundamental el diagnóstico porque de alguna manera es una línea de base para poder medir las transformaciones. Y otra de las nociones que me parecía importante recuperar es la idea de la importancia de los conceptos en la práctica de la planificación. La idea de que la práctica no está dada de la planificación y la gestión tiene que ver con la idea de... tienen que ver con la teoría que ustedes con la cual han leído la realidad, la han valorado. En ese sentido, me parece que es importante de nuevo destacar en la faz de la propuesta, reforzar estas nociones de los conceptos, ayudándonos tanto para leer la realidad como para poder transformarla. Bien, bueno, empiezo con la primera parte, con las propuestas que tienen que ver con carácter comprensivo y general. Acá nos vamos a referir a los principios como primer fundamento y a las distintas instancias que decía hoy. Bueno, dale. Bueno, en principio, la primera definición, que muchas veces no surge de quien formula el plan urbano de este equipo, sino que tienen que ver con principios que tiene la gestión municipal e incluso paradigmas del momento vinculados a la planificación urbana, a la planificación territorial, son los valores o las ideas fundamentales que se tienen respecto de la intervención en la ciudad. Los principios son fundamentales porque guían al accionar sobre la ciudad. En ese sentido, sirven, por ejemplo, para tener criterios generales sobre qué camino seguir o qué camino no seguir. Ahí se cortó de nuevo. Bien, bueno, gracias. Por ejemplo, ustedes, ¿les parece que conocen algún principio que podría guiar? ¿Qué otro principio se les ocurre para guiar estas acciones? Ya tenemos dos y yo creo que son muy importantes. Muy importantes. La sostenibilidad o sustentabilidad ambiental urbana y el acceso justo al hábitat, acá dijo la compañera. ¿La Filmina? Estábamos en las propuestas de carácter general, la necesidad de formular propuestas para la totalidad de los ámbitos, por eso hablamos de ideas, de propuestas de carácter comprensivo, en el sentido de que comprenden a la totalidad del ámbito que se va a trabajar, y general. Empezamos con los principios como estos valores fundamentales de tipo ético, político, social, que de alguna manera nos traccionan para un lugar y no para otro a la intervención, ¿no? Y que nos ponen sobre valor algunos problemas sobre otros. Por ejemplo, los citados por ustedes, la idea de los grandes desequilibrios con respecto a la dotación de infraestructuras básicas, las condiciones de inhabitabilidad urbana en algunos sectores, y otro principio que refirieron ustedes vinculado a las condiciones del ambiente urbano. Estos otros principios son los que yo traje, la idea de equidad, de orden público, de sostenibilidad, de gestión democrática y de redistribución de costos y beneficios de la urbanización. Algunos principios. Bueno, avanzo. Las propuestas generales toman el plan urbano en general, toma a la ciudad como un conjunto unitario. Si esta es toda la ciudad, cuando hablamos de plan urbano, el plan urbano toma definiciones para la totalidad de la ciudad.
Los objetivos, los lineamientos, el modelo deseado son ideas de carácter comprensivo, como decía recién, para la totalidad de la ciudad. Y son de carácter estructural, en el sentido que refieren a los aspectos más gruesos de una ciudad, ¿no? Refieren a los grandes sistemas. Y condicionan después a las otras definiciones que yo tome, a los programas, a los proyectos, a los otros instrumentos. Por eso es que son tan importantes estas definiciones de carácter general. Van a ver que si bien son de carácter más abstracto, ¿qué quiero decir con esto? Que directamente no provocan la transformación en la ciudad, sí son las definiciones que me permiten tener coherencia entre las partes, tener sinergia entre proyectos, por ejemplo. ¿Bien? Por eso son importantes y porque, como decía recién, priorizan, imprimen los valores, imprimen los propósitos que tiene el proceso. Insisto con esto porque a veces parecen enunciados vacíos, pero son vacíos si los construimos vacíos. Si nosotros reflexionamos uno a uno sobre cada una de estas partes, seguramente cada uno de los componentes, en términos de proyectos, va a tener más sinergia con el otro. ¿Bien? Hagan una reflexión importante sobre este momento de formulación de ideas generales. Me refiero a los objetivos en primer lugar. Los objetivos son los propósitos que se persigue con las transformaciones. Los objetivos se consiguen en el mediano y en el largo plazo. No hablamos de objetivos de toda una vida. Hablamos de 5 a 10 años en el marco de un plan urbano. Y sirven para, después, al momento de evaluar la implementación del plan urbano, evaluar los logros, si se cumplieron o si no se cumplieron los objetivos. De nuevo, a ver ustedes, pensando en este proceso que están desarrollando, ¿qué sería un objetivo para este sector de Villa Elisa en el cual están trabajando? Bien, me parece que está bueno pensar los objetivos en términos de integralidad. Coanipa hace un esfuerzo importante en vincular un objetivo con lo ambiental, lo social y lo productivo, justamente, ¿no? Entonces, un objetivo podría ser controlar el crecimiento urbano para no provocar situaciones por ahí de degradación ambiental, de riesgo para las personas y también no avanzar sobre lo productivo. Después veamos cómo lo redactamos, ¿no? Pero claramente eso podría ser un objetivo de un proceso de planificación. Así que bueno, creo que vamos por buen camino por esos objetivos. Acá yo le traje algunos objetivos que tienen algunos de los ejemplos que le traje, que voy a adelantar ahora. Por ejemplo, orientar el desarrollo de los equipamientos estructurantes. Equipamientos sociales se refiere, ¿no? En el sentido, entiendo, de equilibrar, de distribuir los equipamientos en una ciudad. Inducir la mejor ubicación de las actividades productivas. Podría ser un objetivo también para un núcleo urbano, por ejemplo, donde yo tenga industrias mezcladas con la residencia. Integrar los distintos sectores residenciales a la ciudad, garantizando el cumplimiento efectivo de derechos, ¿no? De nuevo, recuperando esta idea que hablaban recién de integrar a los sectores que están fragmentados y separados del acceso a todos los beneficios de la ciudad. Otros objetivos que traje solamente a modo de ejemplo. ¿Bien? Bueno, ¿queda claro entonces? Un objetivo es un propósito que yo tengo para la transformación. Fundamental porque después define los caminos de nuevo de la misma manera que los principios. Avanzo un poco más en términos de definiciones. Ya acá me tengo que poner a dibujar. Cuando hablo de lineamientos, ¿los lineamientos qué son? Directrices principales para orientar la transformación del sector urbano en el que ustedes estén trabajando. Los lineamientos generalmente tienen que ver con los grandes sistemas que estructuran a la ciudad. Con el sistema de movimientos, con el sistema de espacios verdes, con las áreas residenciales, con el sistema productivo. Entonces, cuando yo defino un lineamiento, defino cuál es la propuesta con cada uno de esos elementos estructurantes, principales sistemas de una ciudad. ¿Qué quiero hacer con las áreas residenciales? ¿Qué quiero hacer con el sistema de movimientos? ¿Qué quiero hacer con lo productivo? ¿Cómo se vincula lo productivo con lo residencial? Esos son los lineamientos. Y los lineamientos, por supuesto, de alguna manera encauzan a esos objetivos, a esos propósitos generales que tenía. ¿Bien? ¿Están
de la mano de los objetivos. Si yo tenía un objetivo que tenía que ver con controlar el crecimiento sobre los sectores productivos, seguramente cuando hago una directriz, espacializo un lineamiento vinculado al crecimiento, ahí voy a definir hasta dónde se crece. ¿Bien? Les traje unos dibujitos para clarificar esta idea. Estos lineamientos, estos son gráficos que representan lineamientos. En el caso de General Belgrano, ¿se acuerdan ese ejemplo que les traje para el diagnóstico? Bueno, son lineamientos que representan 4 grandes sistemas del núcleo urbano de General Belgrano. El de allá de la izquierda, este, muestra los lineamientos vinculados a lo ambiental, o a los espacios verdes, o a los sistemas de espacios abiertos. Entonces, ¿qué se propone? Recuperar la costa del río, ¿no? Mejorar la calidad ambiental al interior del núcleo urbano, con forestación urbana, con un sistema de parques continuo, con un sistema de espacios verdes. Aprovechar los grandes espacios vacantes de uso para poder sumarlos al sistema de espacios verdes, entre otras definiciones. La idea de lineamiento, como les decía recién, comprende a la totalidad del núcleo urbano. Entonces, cuando hablo de lineamiento del sistema de espacios verdes, hablo de distintos componentes del sistema. ¿Bien? Los sistemas litorales al curso de agua, los sistemas de espacios verdes que tienen que ver con las vialidades, entre otros aspectos. Este segundo lineamiento tiene que ver con las actividades económicas. No, este tiene que ver con las actividades económicas. Entonces acá me habla, bueno, refiere a cómo se localizan las actividades industriales por fuera del núcleo urbano para evitar las incompatibilidades con los usos residenciales fundamentalmente que se dan en el núcleo, cómo se desarrollan las actividades del área central, qué se pretende para determinadas actividades que son nocivas hoy e incompatibles, que quedan muy próximas al núcleo urbano, entre otros aspectos. ¿Bien? Pero hay una propuesta para la totalidad del núcleo urbano respecto de ese tema. Esta propuesta tiene que ver con el crecimiento de las zonas residenciales. Bueno, hay un lineamiento para las zonas residenciales. ¿Qué sectores se consolidan? ¿Qué sectores se densifican? ¿Hacia dónde se privilegia el crecimiento urbano? Considerando las condiciones del medio físico, acá se decide que se crezca hacia este sector porque es un sector no inundable, a diferencia de lo que significa crecer hacia el río. Bueno, eso es el lineamiento que se tiene para el sector residencial. Uno podría decir, bueno, ¿cómo crezco en términos de densidad, de extensión, de consolidación? Entre otros aspectos. Son decisiones vinculadas a eso. Y después, otro de los lineamientos que se decidió construir tiene que ver con el sistema de movimientos. Para poder estructurar al núcleo urbano, el sistema de movimientos es fundamental. ¿Por qué? Porque significa movimientos al interior de la ciudad y también organización del tránsito. ¿Se acuerdan que acá había una ruta que pasaba muy cerca? 2 rutas. Y bueno, sistema también de tránsito pesado, la organización del tránsito, entre otros aspectos. No quiero detenerme en esto, tienen ustedes tiempo después para profundizar. ¿Bien? Y después, esas ideas para la totalidad del núcleo urbano me sirven de marco para los proyectos que yo desarrolle. Por eso es que vamos de lo general hasta lo particular. Después pueden ver en detalle cuáles son cada uno de los tópicos que se trabajan, no tiene sentido que lo desarrolle ahora. Eso como segunda instancia de definición. Una instancia mucho más avanzada y mucho más integradora, a diferencia de los lineamientos, es la idea de modelo deseado. Cuando yo hablo de lineamientos, fíjense, estoy hablando de las distintas dimensiones de la ciudad. Cuando hablo de modelo deseado, hablo de la integración de esas distintas dimensiones en un modelo de ciudad, en una estructura urbana deseada. De alguna manera cuando yo construyo el modelo deseado, estoy diciendo eso, quiero que la ciudad sea así. Hoy tiene determinadas características, a futuro va a tener estas características, va a crecer hasta determinado límite, va a considerar al borde del río de determinada manera. Las actividades industriales o productivas se van a localizar en un sector donde los vientos, por las condiciones de distancia respecto del núcleo urbano resultan más adecuadas.
La estructura circulatoria se va a completar con estas vías de circunvalación para que los camiones no pasen cerca del núcleo urbano. Voy a poner en valor al río haciendo un paseo costanero, entre otros aspectos. Esa es la ciudad que yo deseo. Esta es la ciudad sobre las cuales voy a poner las fichas y voy a formular distintos proyectos para poder construirla. Si yo no construyo un modelo deseado, o no construyo lineamientos, o no formulo ideas de carácter general, es muy difícil que después pueda, con proyectos individuales, poder construir el proyecto. Esa es la idea de estas propuestas de carácter integrador de la totalidad urbana, ¿no? Poder acercarnos a este modelo. Bien, por ejemplo, rápidamente paso por este plano. Este plano tiene definiciones respecto de el ambiente urbano, las centralidades, ¿no? Me define hasta dónde llega la centralidad, la mixtura de usos. Me define cómo son los usos residenciales, qué densidad, qué intensidad tienen, si son abiertos, si son cerrados, si se permiten usos cerrados. ¿A dónde están los sectores industriales? ¿A dónde están las actividades productivas primarias que no tienen uso de agroquímicos? ¿A dónde están las actividades productivas que tienen uso de agroquímicos? ¿Cuáles son las reservas ambientales que yo tengo cerca del área urbana, vinculadas al curso de agua, vinculadas al urbano? ¿Cómo es el sistema de espacios verdes, el sistema de espacios abiertos y cómo es el sistema de movimientos? En esta filmina anterior les dejo la definición de estructura urbana deseada o modelo deseado, que no es más que la definición de estructura urbana que ustedes ya conocen, ¿no? La de los principales elementos que configuran y organizan a una ciudad. Y este modelo deseado, por supuesto, que se va a poder concretar a partir de distintos proyectos, de distintas acciones, de distintas regulaciones. No hago así y aparece. Tengo que hacer determinadas acciones, tengo que planificar. De eso se trata esta clase. Les traigo este dibujo también. Este anterior es el caso de General Belgrano. Decidió construir este modelo deseado con estas características porque el objetivo de este trabajo tenía que ver con incluso avanzar en propuesta regulatoria urbana. Entonces tiene mucha precisión. Este segundo caso que les traigo es Posadas, tiene otra manera de graficar el modelo urbano. Pero también fíjense que usa la idea de grandes dimensiones sobre las cuales hay que actuar. Allá arriba le puse de alguna manera la síntesis del modelo actual de la ciudad de Posadas, no sé si ustedes la conocen, pero la ciudad de Posadas es una ciudad que está al borde de un río, que tiene un crecimiento extensivo muy importante, tiene fragmentación urbana, igual que nosotros, y bueno, concretamente el modelo deseado lo que plantea, elige de nuevo 4 dimensiones principales, el crecimiento urbano, decide contener la expansión. Sobre la fragmentación urbana, fíjense que igual que ustedes, ¿no? Acá hablan de la idea de fragmentación, decide, bueno, hay que integrar a la ciudad a partir de intervenir sobre esa fragmentación que hoy tenemos, hay que mejorar lo verde en la ciudad, que paradójicamente con lo que significa en términos de monte todo nuestro litoral, no es una ciudad que tenga verde urbano, entonces también es un eje en el modelo deseado fundamental para consolidar. Y el cuarto caso que se propone es singularizar Posadas, en el sentido de que Posadas sea una ciudad costera. Voy a correr esta fotito. La idea de singularizar Posadas refiere a reconstruir y poner en valor toda la avenida costera y todo el frente ribereño. Lo muestro esto porque es otra ciudad, otra forma de construir el modelo y otros tópicos, algunos comunes y otros distintos, que tienen que ver con la ciudad distinta, ¿no? Esta idea de singularizar Posadas en torno al frente ribereño tiene que ver con esa condición propia de la ciudad. Quiero volver a la idea esta de que no está dada la propuesta la tienen que construir ustedes, de la misma manera que el diagnóstico. A ver qué hay acá. Bien, avanzamos entonces. Primero, pasamos por los objetivos, ¿se acuerdan? Los principios, los objetivos, los lineamientos, el modelo deseado.
Ahora vamos a avanzar sobre las estrategias. Cada vez nos vamos acercando más a la intervención. ¿Qué son las estrategias? Las estrategias son como ejes estratégicos, como bien lo dice su nombre, articuladores de distintas dimensiones que nos permiten en distintos ámbitos urbanos desarrollar cambios. Lo ejemplifico para ser más clara. Después volvemos sobre la definición. Por ejemplo, acá puse fotitos de Villa Elisa, de los sectores con los que ustedes están trabajando. No sé si se ven bien las fotos, pero se las describo, después las pueden ver en el video. Este es el Camino Centenario, esta es la Avenida Arana, este es el predio del ferrocarril. Chicos, siento como un murmullo. Por ahí, o corten o vayan a hablar afuera, porque si no es muy difícil, digamos, concentrarse. Uno podría plantear una estrategia de reestructuración urbana frente a un gran vacío como es el de la fábrica OFA, en donde una actuación dentro de ese predio nos permite, ¿no?, crear una nueva estructura a partir de la transformación que yo haga acá. Acá tengo entre 6 y 8 hectáreas si considero estos dos grandes bloques, o más capaz, que son 10 hectáreas. Uno podría incluir usos muy importantes acá respecto de equipamientos administrativos, equipamientos productivos, podría incluir vivienda con densidad, podría, digamos, hacer una intervención que de alguna manera impacte no solamente sobre todo lo que es la centralidad de Villa Elisa, sino generar impactos sobre el entorno. Esa es la idea de reestructurar. La intervención sobre esa gran cantidad de hectáreas provoca cambios respecto de los usos, de la morfología urbana, de la intensidad de ocupación, incluso de los trazados, ¿no? Porque esto ahora, fíjense que es grandes bloques que también impactan en el tránsito. Esa es la idea de reestructuración, cuando hay cambios sustanciales en los aspectos estructurantes de la ciudad. Seguramente hay otros ámbitos del sector en donde ustedes están interviniendo que requieren la idea de reestructuración, pero uno también, por ejemplo, puede hablar de idea de reestructuración cuando ve al predio, por ejemplo, de Gambier o los predios ferroviarios distribuidos en toda la provincia de Buenos Aires. Muchas veces se han pensado proyectos de reestructuración urbana, ¿no? Asignando vivienda, grandes equipamientos, incluso acá, por ejemplo, en Gambier se ha pensado hasta de construir la sede del gobierno provincial. Bueno, eso es un proyecto de reestructuración urbana, cuando hay grandes impactos, no solamente al interior de ese predio, sino también afuera. Bueno, acá le armé como fichitas a dónde uno podría desarrollar este tipo de estrategia de reestructuración en grandes vacíos urbanos, en centralidades, entre otros aspectos. Entre otros ámbitos. Bueno, la puesta en valor es otra estrategia. La puesta en valor significa revalorizar algún recurso que ustedes tengan de tipo urbano, de tipo patrimonial, de tipo ambiental, por sus cualidades. Uno podría decir, bueno, en Villa Elisa podría poner en valor todo lo que tiene que ver con el predio ferroviario, lo que tiene que ver con el conjunto de viviendas del Correo, que tiene ya 40, 50 años. ¿Podría hacerlo o cabe otra estrategia para ahí? Bueno, uno puede poner en valor centralidades históricas, intervenciones urbanas singulares como esta. Otra estrategia, bastante criticada hoy en día, es la idea de extensión urbana, ¿no? ¿Qué significa? En lugar de crecer hacia el interior de la ciudad, crecer hacia los bordes. Esto que planteaba Cuanip, ¿no? Digamos, lo que significa las implicancias del crecer hacia afuera. Bueno, la ampliación urbana tiene que ver con eso, con extender la urbanización hacia afuera. Generalmente pasa en los bordes urbanos. Pero bueno, es una de las estrategias de crecimiento y de intervención en la ciudad que domina al accionar urbanístico. Ahora estoy hablando de estrategias dentro de la ciudad, estrategias de tipo urbana. Otra estrategia importante que necesitan nuestras ciudades hoy es la de estructurar sectores que no tienen estructura, consolidarlos, llevando servicios de nuevo, llevando equipamientos, dándole accesibilidad. Esto pasa mucho en nuestras periferias de La Plata, en donde tenemos sectores de crecimiento disperso, de barrios populares que fueron creciendo solamente haciendo loteo, pero están bastante lejos de ser ciudad. La consolidación tiene que ver con eso, con darle esa condición urbana de acceso a las infraestructuras básicas, de acceso a los equipamientos, de acceso al transporte.
¿bien? De acceso a la vida urbana. Esa es la idea de estructuración y consolidación. Dar una estructura y completarlo también incluso en la ocupación. Esto no sé si es Villa Elisa, pero bueno, es de por acá. Otra estrategia puesta en valor incluso a nivel normativo, tanto en nuestra provincia como a nivel nacional, es la idea de integración sociourbana, muy vinculada, por supuesto, a esta idea que recién planteaba, en donde se hace un abordaje integral en villas, en asentamientos, en barrios populares con situación muy crítica, que necesitan hasta resolver la cuestión dominial, hasta resolver la cuestión básica como la cuestión del agua, de tener agua por red o de un servicio básico y no solamente una canilla en la esquina. Bueno, la integración sociourbana es una estrategia que es muy necesaria en nuestras ciudades porque gran parte de las ciudades que tenemos tienen estas condiciones de, digamos, de calidad urbana, de calidad, digamos, de condición social de vida, ¿no? Por eso que la integración urbana ocurre en villas, en asentamientos y otros barrios populares muy críticos. Decía que es importante la idea de integración urbana desde, no me acuerdo del año que se hizo, el 2017, ¿no? La Ley Nacional de Integración Sociourbana, Gaby, 2017. En 2012 se hizo la Ley de Hábitat de la provincia de Buenos Aires, que incluye desde la normativa a estas estrategias. Tienen reconocimiento normativo incluso. Otra estrategia urbana puede ser la idea de mejorar la conectividad o la accesibilidad. Fíjense que hay muchos sectores de la ciudad que están aislados, muchos sectores que tienen grandes problemas vinculados al sistema vial, como pasa en Villa Elisa con el tema de la bajada de la autopista. Son estrategias necesarias de abordar. Y ahora ya metiéndome un poco en el borde del sector que ustedes tienen que, digamos, que trabajar, pero creo que siempre va de la mano lo que está dentro de lo que está fuera de la ciudad, son las estrategias que podemos proponer para lo que no son ámbitos urbanizables. Son tan importantes las estrategias para los ámbitos urbanos, las que se propone para el interior de la ciudad, como las que se propone para los ámbitos no urbanizables. ¿A qué me refiero? A los ámbitos que hay que proteger. Para el propio mejoramiento de la calidad de vida de una ciudad, de un sector de la misma, es importante proteger lo que tiene que ver con lo no urbanizable. Por ejemplo, en el caso de, acá de nuevo en Villa Elisa, la protección ambiental de todo lo que es el sistema de cuencas y cursos de agua. Por la cuestión paisajística, por la cuestión del ambiente urbano, por tener un espacio verde, pero también para minimizar los riesgos de inundación. ¿Bien? Queda bien claro con este ejemplo por qué es importante para la urbanización considerar a lo no urbanizado, ¿no? La protección de ámbitos por lo natural, donde ocurren en humedales y otros bienes naturales. Por ejemplo, la idea de recuperación ambiental, a diferencia de la de protección, tiene que ver con volver a situaciones anteriores de determinados recursos, bienes de la naturaleza que fueron degradados y llevados a una situación tan crítica que hoy pueden implicar, por ejemplo, un riesgo para la urbanización. Por ejemplo, tener cavas muy próximas a las áreas urbanas. Saben que esto provoca, por supuesto, muertes de niños en verano porque se usan como piletas, aparte de que son ámbitos en donde ingresa el agua contaminada a las napas, tiene hay muchas razones como para recuperar, por ejemplo, las cavas próximos a los núcleos urbanos. Bueno, la idea de recuperación ambiental puede ser una estrategia para poder recuperar y volver a situaciones anteriores de determinados bienes naturales. Pasa también muchas veces en los núcleos del interior de la provincia, en donde determinados canales, obras de canalizaciones han sido realizadas para favorecer el riego de determinados campos. Esos trazados de los canales provocan que se inunden determinados núcleos urbanos. Bueno, son situaciones en donde la recuperación ambiental es necesaria. Y otra de las estrategias que me parece que les sirve a ustedes para pensar sobre Villa Elisa, puede ser la recuperación de los periurbanos productivos, de los ámbitos de producción de proximidad. De nuevo, pensando en los espacios abiertos, pero también pensando en la seguridad alimentaria, en lo que significa tener producción de alimentos en proximidad a las ciudades. Cada uno de los temas puede ser una clase, no lo voy a desarrollar, pero sí me interesa destacar la idea de estrategia. La idea de estrategia como ejes importantes, fundamentales,
determinados ámbitos que articulan determinadas decisiones, determinadas dimensiones. ¿Bien? La consolidación urbana, la reestructuración, todo lo que hablábamos hoy, la expansión, y estas que tienen que ver con lo no urbanizable. Y de nuevo, destacando que lo que hago en lo no urbanizable está directamente relacionado con lo urbanizable. Por eso, piensen que aunque ustedes tengan que trabajar sobre un sector urbano de la localidad de Villa Elisa, vale la pena, parece necesario pensar un poco más allá, aunque sea en términos de estrategias, de ideas, ¿bien? Estas, por ejemplo, son las estrategias que se formularon en el caso de General Belgrano. Solamente 2 estrategias y que tenían que ver con la estructuración urbana, en el sentido de definir hasta dónde se crece, cuáles son los elementos principales del sistema de movimientos que se consolidan, y otro de las estrategias vinculado al sistema de espacios públicos. Se consideró que estos eran los temas clave de General Belgrano. Ubíquense en el perfil de la localidad, ¿no? La localidad de perfil netamente agropecuario, con un recurso turístico bastante singular como es el río Salado. Bueno, es lo que se decidió priorizar en este caso. Ustedes son los constructores de su propuesta. Recuerden eso. Cada caso es singular. Bien, terminamos con esta parte. El primer capítulo que tiene que ver con las definiciones generales. Vimos objetivos, lineamientos, modelo deseado y estrategias, como distintos momentos de definición de propuestas siempre alineados. Ahora seguimos todavía en ideas generales, todavía no avanzamos a la transformación concreta. Ahora sí vamos a planificar acciones concretas. Ahora avanzaremos sobre programas y proyectos y sobre el plan particularizado incluso. Bien, con esta filmina solamente lo que quiero remarcar es que es importante, de nuevo, pensar cada componente de antemano, pensar los recursos que van a tener que pensar los recursos y los roles que tiene cada actor para poder conseguir a estos proyectos. Entonces, en ese sentido, la planificación de la propuesta está directamente vinculada con la gestión, que es la segunda parte que voy a desarrollar después. Como primera instancia de definición de la propuesta, destacamos a los programas y a los proyectos. Los programas que son conjuntos de proyectos sobre un tema particular. Y los proyectos son directamente las unidades de acción. Un proyecto ya implica la transformación seguramente, incluso la transformación material. Se parece más al proyecto que ustedes, digamos, hacen en arquitectura, en los talleres por ahí en los niveles superiores, pero tiene que ver con una transformación de la materialidad. Los programas son conjuntos de proyectos, pero vinculados a determinado tema. Uno podría tener un programa vinculado a el sistema de espacios verdes. Uno podría tener un programa vinculado a las infraestructuras de saneamiento. Uno podría tener un programa vinculado a el sistema de movimientos, a la estructura, para poder estructurar el sistema de movimientos. La definición de cuáles son los programas más importantes y los que elijo tienen que ver de nuevo con los objetivos que prioricé, con el modelo deseado que quiero materializar, con con lo que se ha valorado y se ha sopesado que es prioritario. Avanzamos entonces de las ideas generales a la transformación concreta. Por ejemplo, en el caso de General Belgrano traigo cuatro programas y un conjunto de proyectos que van a materializar ese modelo deseado de General Belgrano. Un programa de puesta en valor de los recursos naturales y directamente relacionado con ese programa, otro programa de protección del paisaje y del ambiente. Por ejemplo, acá aparece como un proyecto prioritario poner en valor el vivero municipal para poder fortalecer todo lo que tiene que ver con la forestación urbana, el diseño de los espacios, los paseos sobre el borde del río Salado, entre otros proyectos. Esto después pueden verlo en detalle. Pero de nuevo, hay un tema y hay un conjunto de proyectos que van a materializar a ese programa. Otro programa también importante allá en General Belgrano fue lo que tiene que ver con la reestructuración del sistema circulatorio. Entonces, bueno,
hay un conjunto de proyectos que van a concretar a ese programa. Los proyectos concretan al programa. El de arriba es un programa que tiene que ver con el saneamiento básico, con la extensión de las redes, con la generación de los distintos obras para poder tener las redes de agua, por ejemplo, hacer nuevas perforaciones, entre otros aspectos. 4 ejemplos de programas con sus respectivos proyectos. Acá, por ejemplo, es en el caso de Posadas, vuelvo al otro caso, en el norte. En el caso de Posadas, un programa muy importante, dada la fragmentación y la extensión que tenía la ciudad y dada la gran cantidad de población que no podía acceder a los distintos sectores de la ciudad, fue un programa de mejoramiento de la movilidad urbana. Entonces, hay un programa que tiene que ver con eso, hay un conjunto de proyectos que va a mejorar la movilidad urbana. No puedo leer nada, pero bueno. Esto después está armado lo pueden buscar en internet, está publicado el caso y acá está armado a modo de fichas. Son las fichas originales del plan. Otro programa importante en Posadas, como les contaba, paradoja, están en el medio del monte y no tienen forestación urbana. Bueno, el programa de espacios verdes urbanos es un programa fundamental en el plan de Posadas. Acá su gráfica. Y que, bueno, de alguna manera incluye todo un conjunto de proyectos que ustedes no ven ahí, pero me interesaba traerles directamente el producto que se ha hecho en el marco del plan. Como otra instancia de avance de la formulación, les traigo la idea de plan particularizado. El plan particularizado ustedes ya seguramente lo conocen a partir de teorías territoriales o de la misma arquitectura. El plan particularizado de alguna manera es el instrumento legal o formal que concreta el proyecto urbano, por eso digo que lo deben conocer. Es la profundización de definiciones del plan en un sector, que las definiciones que se han hecho en el plan no alcanzan para poder lograr la transformación. Entonces requiere una planificación más específica. Esa es la idea del plan particularizado. Toda la ciudad no requiere plan particularizado. Hay muchos sectores de ciudad que pueden transformarse a partir de la regulación, por ejemplo. Pero hay sectores de ciudad que requieren juntar recursos, que requieren incluso un proyecto morfológico integral. Esa es la idea de plan particularizado. En este caso es un plan particularizado, una identificación de un sector que requiere plan particularizado en Posadas. Un frigorífico y un equipamiento de saneamiento, no me acuerdo qué era, creo que era una planta de tratamiento cloacal. Estos son dos grandes vacíos urbanos en el sur de Posadas que requieren plan particularizado. ¿Por qué? Porque tengo como 30 hectáreas que desarrollar, se requiere financiamiento, se requiere que ese proyecto sume al proyecto de ciudad, entonces se decide que sea un ámbito de planificación de plan particularizado. Por ejemplo, en el caso de Villa Elisa, hoy esa idea de estrategia de reestructuración en torno a la fábrica OFA, yo creo que amerita un plan particularizado, ¿no? Porque hay que tomar decisiones importantes sobre la morfología, sobre quién construye, sobre quién pone las fuentes de financiamiento, en qué tiempo se hace. Hay que tener, son ámbitos que no merecen tener errores en bastantes aspectos. Entonces, requieren de la planificación. Por supuesto que es una decisión de ustedes, es una decisión política, que se define como ámbito de plan particularizado. Pero tiene que ver con eso. Juani. Fuerte. ¿Cuáles son los ámbitos que requieren planificación particularizada? No, que lo pienso que también, y linkeándolo a la producción de arquitectura de ustedes, una zona para un plan particularizado, y yendo al caso de Villa Elisa, que es el ejemplo de OFA, lo puede pensar también en el marco de un concurso de ideas que habilite lo que es lo que ustedes van a empezar a ver ahora, que son proyectos urbanos. Este tipo de escalas con las que cada vez van a interactuar más, siempre están enmarcados en un plan particularizado. Inclusive podrían ser, es un ejercicio que hacemos en el siguiente nivel, que es
armar las bases para lo que sería un concurso de ideas en cuanto a la morfología, la producción de espacios públicos, los programas. Eso nada más. Sí, sí. Está muy bueno el ejemplo que dice Juanip, porque incluso es la manera que nosotros tenemos de acceder a este tipo de diseño. Digamos, generalmente se convoca por concurso público, a veces no, por conocimiento y rara vez nos van a llamar a nosotros para hacer un proyecto, un plan particularizado, o se hace desde el nivel de gobierno municipal, ¿no? Pero muchas veces, y entiendo que está muy bien que así se haga para abrir a la convocatoria de la mayor diversidad de propuestas, se llama concurso público. Por ejemplo, uno de los casos que traje tiene que ver con un concurso vinculado a esto, que garantiza la diversidad de propuestas y la elección entre un montón de gente que está pensando sobre eso. También cuando se hace un plan particularizado, se define lo que es el ámbito propio del plan, por ejemplo, en este caso del frigorífico y de ese equipamiento de saneamiento, pero también en el entorno próximo se definen cambios, porque es fundamental pensar la articulación entre el proyecto y su entorno inmediato y más allá. Entonces también muchas veces hay definiciones morfológicas sobre la intensidad de ocupación respecto del resto. Por eso es que son ámbitos que ameritan la articulación urbana. La articulación urbana a partir del plan particularizado. Quería decir otra cosa. También son intervenciones que generan muchas valorizaciones sobre el entorno. Valorización concreta sobre, por ejemplo, el valor de suelo. Esto es un sector en el sur de Posadas, en donde seguramente el valor de suelo hoy tenga determinado precio, cuando se haga este proyecto va a irse por las nubes. Si no se maneja el valor de suelo y la recuperación de la plusvalía a través de un proceso de gestión pensado desde el plan urbano, se pierde eso y le queda a quien hizo el desarrollo o a quien de casualidad estaba cerca. ¿Bien? Y ahí desaparece la distribución de los beneficios de la urbanización que decíamos hoy como principio. Sigo, como decía ayer con mis compañeras, cada parte puede ser una clase teórica. Podríamos dar una clase teórica de plan particularizado, pero lo que nos interesaba es enfatizar en la sinergia entre las partes, en la importancia desde pensar de lo general hasta el cachito, ¿bien? Para que realmente tenga los efectos que nosotros queremos. El plan particularizado también, Juan ayer me decía, fíjate que en la legislación española se habla de plan de sector o de plan especial. Son distintas maneras de hablar de lo mismo. Cuando hablamos de proyecto urbano hablamos más desde la arquitectura, pero estamos también hablando de lo mismo. Por ejemplo, en el caso de Posadas, se hizo un plan particularizado para poner en valor y consolidar al área central. No me detengo, porque si no, no termino más. Este es el plan particularizado que les decía del frigorífico y del otro equipamiento. Acá está la fotito. Este es un plan particularizado que hicimos nosotros en un concurso para la ampliación urbana de Mar Azul, una ampliación urbana de un núcleo urbano con una envergadura tan grande como la que se hizo en este lugar, se llamó a concurso, ¿no? Entonces, en este caso, bueno, había definiciones sobre dónde se ponía la centralidad, cómo era la intensidad de ocupación, cómo se resolvía la cuestión de la relación entre lo ocupado y no lo ocupado en un lugar donde se necesita tener una intensidad baja de ocupación. De alguna manera esto busca graficar estos esquemitas y bueno, el resto de la entrega hubo muchos participantes de este concurso. Nosotros no ganamos, pero la verdad que estamos bastante orgullosos de la propuesta. La traigo solamente, no como ejemplo de la propuesta, sino por esto que decía Juanip, ¿no? De que digamos, muchas veces la manera de acceder a proyectos de esta envergadura tiene que ver con concursos. Hay que animarse también a los concursos. Porque también implica, por ejemplo, despegar y empezar a trabajar con un tema. Otro proyecto particularizado es el caso de, podría ser, un plan particularizado, podría ser la renovación de un gran vial. Este caso es en Medellín, seguramente muchos de ustedes lo conocen. Es la reestructuración de la avenida Carabobo, una avenida que realmente era espantosa respecto de que lo único que iba por ahí era tránsito de automóviles de todo tipo. No había manera que un peatón sobreviva si se animaba a la carrera. Y paradójicamente era una calle, una avenida que conectaba el área central con todo el área de desarrollo de Medellín Norte. Entonces se la puso en valor a partir de un plan particularizado como herramienta. ¿Bien?
Lo que quiero mostrar es la diversidad de objetos del plan particularizado. Seguramente ustedes se están imaginando posibles objetos de plan particularizado en el caso que están trabajando. Esto lo paso rápido. El diseño urbano es un contenido que trabajamos en Plan 1 también. La dimensión del espacio público dentro del plan particularizado es fundamental. La intervención del espacio público dentro de la ciudad, dentro de la centralidad, por ejemplo, que ustedes están trabajando, es un tema fundamental. Y el diseño urbano se encarga de eso, de la intervención en el espacio público. Así que bueno, acá les traigo un ejemplo que tiene que ver con el caso de Rosario, cómo a través del diseño urbano se materializa el espacio público que fue definido y puesto en valor en un lineamiento en la escala de ciudad. ¿Bien? Esto tiene la calidad, la envergadura, la extensión, el uso que tiene porque fue pensado en esta escala, no en la escala de diseño urbano, que es fundamental también para que tenga esa calidad. La última parte, paso muy rápido, la gestión de la propuesta. El poner en implementar. La gestión tiene que ver con implementar, con hacer el seguimiento, con evaluar, con controlar la gestión, con que no se me vayan las cosas del camino, con perseguir los objetivos, con perseguir el financiamiento para poder materializar los proyectos. De eso se trata la gestión. Hay técnicas, hay habilidades, hay instrumentos. Lo que vamos a hablar ahora es de los instrumentos. Directamente, de nuevo, me importa vincular. La gestión no es per se. La gestión y la planificación van de la mano. La gestión conduce lo definido en la planificación. Son el par fundamental para lograr los resultados esperados. Las normas urbanísticas, por ejemplo, son una herramienta de gestión regulatoria. Son herramientas legales que regulan distintos aspectos vinculados a la dimensión urbanística de la ciudad. Vieron que yo les decía, bueno, hay cosas que solamente con una norma alcanzan. Por ejemplo, la edificabilidad, controlar hasta determinada densidad que se pueda ocupar. Ustedes sabrán, seguramente conocerán que las normas es muy usual que como cuestión básica delimiten áreas, qué es urbano, qué es rural, que es periurbano, en el sentido de definir el carácter, ¿no? Hay cosas que no se pueden mezclar. Y también es usual que se definan usos, zonas residenciales, zonas comerciales, entre otros aspectos, que se defina la intensidad de ocupación también. Y también las normas, por ejemplo, más avanzadas, definen cómo tiene que ser el espacio público, cómo tiene que ser el ambiente urbano. Hay normas que definen también instrumentos vinculados a la gestión. Hay todo tipo de normas. No todo es zonificación y ya. Pero bueno, es necesario en la ciudad regular legalmente, porque implica también la regulación, la intervención sobre la ciudad y a veces y está directamente relacionada la regulación con las posibilidades de obtener beneficios económicos de la misma. Entonces, si no es tan regulada, por ejemplo, esta idea de recuperación de plusvalías que les decía hoy, es muy difícil cobrarlo. Entonces hay aspectos que sí o sí tienen que estar normados. E incluso también por una cuestión básica como, por ejemplo, evitar incompatibilidades entre usos. Por ejemplo, localización de industria, usos residenciales, uso de agroquímicos, usos residenciales, entre otros aspectos. Todas esas cuestiones se definen en las normas y consolidan ese modelo urbano deseado, o por lo menos una dimensión. Esto lo paso rápidamente, pero es de alguna manera la propuesta normativa que surgió en el caso de General Belgrano. Había tanta precisión en General Belgrano en el modelo porque tenían que terminar en esto. A ellos, a este grupo lo habían encomendado hacer una normativa, un ajuste de la normativa, por eso había tanto conocimiento preciso de cada partecita de los usos de suelo. Hay una delimitación de áreas, lo que es urbano, lo que es complementario o periurbano y lo que es rural. Eso después se ve con los usos que hay adentro. Esa es la regulación por zonificación. Es mucho más complejo el código que han propuesto, ¿no? Pero les muestro solamente la parte del zoning. Este es el caso de Villa Elisa. Lo traigo solo a efectos de diagnóstico, no de propuesta. No sé si lo han visto en el diagnóstico, pero si no se lo sumo como una dimensión más importante de conocer. Ustedes en torno al Camino Centenario
hay definido una especie de corredor comercial, un sector en donde se permiten determinados usos comerciales, determinada intensidad de ocupación, está reconocida en la norma el área central, y después sectores residenciales de bastante baja densidad. Creo que hay 2 sectores residenciales, este de 80 de densidad y uno de 120. Fíjense en un sector que tiene una tensión muy grande por la autopista respecto de demandas. Pareciera que es una densidad bastante baja. Bueno, esta es la regulación de zonas en Villa Elisa, que es el ámbito que ustedes están trabajando. Esto implica que, por ejemplo, en este sector, que es el área central, no se puede hacer, por ejemplo, si uno quisiera hacer un proyecto de reestructuración urbana con alta densidad, no podría. Debería cambiar la normativa para poder tener más de 200 de densidad. No sé si tienen idea, pero 200 habitantes de hectárea por densidad es muy poco, es una densidad baja. Incluso nosotros tenemos mucho menos en nuestras ciudades. Incluso dentro del casco, si uno se fija la densidad real, está esta densidad. Pero bueno, es una dimensión que la pueden manejar a partir del proyecto particularizado. ¿Bien? Esto es importante para el diagnóstico, porque habría que cambiarlo. Y otra cosa de la regulación, nosotros tenemos en La Plata la idea de zonas especiales en donde se protege desde el punto de vista normativo sectores con calidades especiales. Por ejemplo, esto es Centenario, ¿se ubican? En torno a la plaza de Villa Elisa, todo un sector de valor patrimonial, en donde no se puede transformar determinados aspectos del paisaje urbano y de la arquitectura. Y acá sobre la Avenida Arana no hay ninguna zona especial, sí hay una zona especial que tiene que ver con la negabilidad del sector en torno al arroyo Carnaval y Martín. ¿Bien? Eso es importante conocerlo, porque fíjense que no obstante esta protección respecto del anegamiento que tiene, o la restricción que tiene el uso y la ocupación, hay muchos sectores que tienen condiciones de inundabilidad, ocupados fundamentalmente en esta parte y en toda esta parte. Entonces eso también a los efectos del diagnóstico es importante, contrastar lo que dice la norma de lo que dice la realidad. Bien, y seguramente es un componente que ustedes también podrían cambiar con la propuesta. Acá les hice un resumencito, si ustedes quieren después pueden acceder por internet a la regulación más específica y más profunda. Bueno, y con esto termino. Los instrumentos de gestión, otros instrumentos de gestión, es cómo se movilizan los recursos, cómo se consiguen las cosas. Uno podría decir que son los mecanismos de distinto tipo que nos sirven para avanzar en la implementación. ¿Qué son los instrumentos de gestión? Por ejemplo, un banco de suelos, o sea, un ámbito del municipio donde uno reúna los datos sobre los distintos terrenos de dominio público que tiene el Estado municipal y que sirvan para hacer proyectos estratégicos. Los incentivos es un instrumento que uno podría tener, supónganse, para incentivar la actividad comercial en torno a la Avenida Arana, uno podría decir, bueno, eximo de impuestos por determinado tiempo. La promoción, uno podría decir, bueno, aumento la intensidad de ocupación en torno a las vías y el camino Centenario y les doy premios para que puedan favorecerse desarrollos multifamiliares. Las inversiones directas en infraestructuras son formas de gestionar la transformación. Acá en este cuadrito están clasificados por tipo. Hay instrumentos que apuntan a la promoción y al desarrollo. Por ejemplo, la exoneración de impuestos, sacarle los impuestos a los propietarios para que puedan edificar o para que puedan proteger el patrimonio si lo tuvieran. La inversión y el gasto público es la inversión en forma directa. Por ejemplo, conseguir inversiones de otro estamento de gobierno, por ejemplo, recursos de la provincia, recursos de la nación, que estén vinculados a determinada obra pública que yo necesite. Instrumentos de movilización de suelo ocioso, cuando tengo suelo vacante y la gente no lo vende, no hace nada, bueno, capaz que les cobro más impuestos para poder movilizar el suelo. Eso es un instrumento de movilización. La idea de impuesto progresivo tiene que ver con eso, ¿no? Con un impuesto que va aumentando a la gente que no moviliza las parcelas vacantes, que están bien ubicadas, que tienen servicios y que se necesitan para otra finalidad. Instrumentos de financiamiento podrían ser conseguir créditos, los bancos de suelo, como decía recién, entre otros aspectos. Bien,
¿Qué quiero decir con esto? No alcanza con definir y diseñar el proyecto. Hay que saber cómo se materializa desde el punto del financiamiento, desde el punto de mover a los actores, de involucrarlos, entre otros aspectos. Por eso es que hay instrumentos de distinto tipo. Bueno, con esto último me detallo en un instrumento de gestión que tiene que ver con la idea de recuperación de plusvalías. Les traigo este instrumento, aparte de que porque está en el programa, porque me parece que es un instrumento muy rico para el financiamiento urbano. La idea de recuperación de plusvalía se basa en un principio, que no sé si lo dijeron ustedes o lo dije yo, que es el principio de la justa redistribución de beneficios sobre lo que hay en la ciudad. No pueden sacar beneficios de la ciudad solamente quienes hacen desarrollos inmobiliarios o invierten desde el punto para sacar, digamos, obtener mayor edificabilidad sin pagar por lo que construyó una sociedad en un momento histórico, digamos, extendido. Entonces, la idea de justa redistribución de beneficios tiene que ver con eso y también tiene que ver con que todos tenemos derecho a hacer uso y goce de la ciudad. La recuperación de plusvalía se basa en ese principio. ¿Qué implica? Implica movilizar para el beneficio de la comunidad, guiado por el municipio, parte o la totalidad del incremento que obtiene un desarrollador por haber desarrollado algo dentro de la ciudad. Por ejemplo, el Estado hace un cambio normativo que permite que en un lote donde hoy hay una vivienda se puedan desarrollar 25 viviendas. Al cambio normativo lo produjo el Estado, ¿no? Ese aumento en la densidad, esa hipótesis, fíjense que estábamos manejando recién. Ese aumento de la densidad lo provocó el Estado. Entonces la ganancia que puede obtener esta persona que deja de hacer una vivienda para hacer 25 viviendas, es lícito, está bien que lo gane solamente el emprendedor, el desarrollador, es justo. ¿O hay que repartir los beneficios? Un poco para quien desarrolla, porque está invirtiendo, está financiando la transformación de la ciudad, y un poco para la ciudad. La idea de recuperación de plusvalía tiene que ver con eso. Un poco de la ganancia, un poco del incremento, es para también el desarrollo del municipio. Desarrollo de la política urbana, no del municipio. Esto es algo que está regulado también desde hace 10 años con la ley de hábitat, pero se viene implementando de a poco. Hay algunos municipios que pueden captar el 30% de las valorizaciones, hay algunos que captan solamente el 10% o capaz que menos, pero es importante que se capte, ¿bien? Y tiene que ver con este principio. Por ejemplo, acá les traigo un caso. Bueno, también esta idea de que implica la idea de carga urbanística, la recuperación de plusvalía. No es un impuesto la recuperación de la plusvalía, en el sentido de que un impuesto, todos los pobladores, por ejemplo, de la provincia de Buenos Aires, pagamos el impuesto inmobiliario o pagamos el impuesto si tenemos un automotor. En el caso de la carga urbanística, la recuperación de plusvalías es una carga urbanística, implica la posibilidad de acceder a determinados beneficios que da la ciudad, a determinados aprovechamientos urbanísticos de común acuerdo. Si yo no accedo a ese aprovechamiento urbanístico, no pago la plusvalía. Entonces ahí se diferencia con el impuesto, con el tributo. ¿Bien? Es una diferencia. La carga urbanística es una componente clave de la planificación urbana, del urbanismo. Las cesiones también son cargas urbanísticas, por ejemplo. Para poder acceder a este beneficio, a esta edificabilidad, se paga la plusvalía. No es un impuesto. Por ejemplo, en este caso, en un lote de 50 por 50, donde había una vivienda en calle Cantilo y 17 en Citibel, a partir de un cambio normativo que se hizo en el año 2001, pero que recién se construyó hace 2 o 3 años, se pasó de tener una unidad de vivienda, una casa creo de ese tipo de fin de semana, a tener 25 unidades de vivienda. Esto es un proyecto concreto en Citibel. Un edificio multifamiliar con amenities, con un valor muy alto en términos de producto inmobiliario, que tenía gran cantidad de ganancia. Este tipo de desarrollos son los que tienen que pagar la plusvalía. ¿Bien? La idea, ¿se entiende qué significa cuándo se paga la plusvalía? Cuando hubo un cambio que hizo el municipio, por ejemplo, cambiar la norma, antes se podía construir una vivienda, ahora se puede construir 25,
esa ganancia no es solo del desarrollador, la construimos todos, la hicimos a lo largo del tiempo. Entonces la idea de recuperación es esa. Por ahí, no sé, en términos de lo que ganó, el 30% de lo que ganó es para el municipio. Así y todo, es un montón lo que se gana en cada una de estos desarrollos. Y esos recursos son los que sirven para financiar el desarrollo urbano. Los planes particularizados, los proyectos urbanísticos, las obras de agua y cloacas, etcétera, etcétera, diría Néstor. Bueno, de eso se trata la idea de recuperación de plusvalía. Si les interesa, hay un montón sobre esto. Es importante que lo sepan porque ustedes como arquitectas y arquitectos van a trabajar para gente a la cual va a tener que pagar la plusvalía. Y tienen que convencerlos de que es importante, también incluso para ellos, ¿no? Porque si no, no pueden hacer los desarrollos. Estas son la oferta inmobiliaria que se hace. Bueno, ahí está la edificabilidad que consiguieron. En síntesis, lo que quise destacar con toda la clase son como las dos caras de la misma moneda de la planificación, ahora que vamos avanzando. Por una parte, la importancia de pensar el todo, de tener esa mirada holística, mirada integral, y a la vez precisar las partes. No nos podemos quedar con los objetivos, no nos podemos quedar con los lineamientos solamente. Tenemos que avanzar, pero es fundamental tener esa mirada holística. Precisar la parte, la importancia de los componentes irrelacionados y sus sinergias. Solo así las transformaciones van a poder ser integrales y, digamos, realmente repercutir en la totalidad de la sociedad que habita a estas ciudades, a estos sectores de ciudades. Acá está la bibliografía de la unidad temática. No, esta es la que usé en la presentación. La de la unidad temática ya pasó. Y les dejo estas preguntas que tienen que ver con recuperar cada una de las partes de la clase teórica. Creo que les van a servir como para enfatizar las ideas principales de cada una de las partes y también les pueden servir cuando preparen el examen final, porque apuntan a los temas principales. No se las leo, se las dejo escritas. Y bueno, nada más, acá estamos en esta lucha. Bueno, para organizarnos, ¿cómo seguimos la clase? La profesora Alicia Ríos presentó el desarrollo de la última unidad de Plan 1,